10º panel Diversidad, Equidad e Inclusión en Enfermedades Raras, con la participación de la doctora Marta Tamayo como moderador. Como panelistas nos acompaña Marta Becerra, Araceli Hernández y Carla Ruiz de Castilla. La doctora Marta Tamayo es médica y cirujana de la Pontificia Universidad Javeriana, comunicadora social con especialización en genética clínica y dismorfología de la Universidad de Nebraska y con magíster en biología con énfasis en genética. Marta Becerra es enfermera, especialista en gerencia y auditoría de la calidad en salud, especialista en epidemiología, magíster en salud pública, candidata a magíster en enfermedades raras y en ciencias biomédicas. Tiene 8 años en la Dirección de Aseguramiento de la Secretaría Distrital de Salud, realizando seguimiento a los resultados en salud de las EAPBs que operan en el Distrito Capital. Desde el 2016 participa en la Mesa Técnica Distrital de Enfermedades Huérfanas. Desde el año 2018 lidera dicha mesa técnica. Actualmente es líder de implementación de rutas integrales de atención en salud en las EAPBs. Araceli Hernández es profesora, activista por la inclusión en diferentes colectivos de personas con discapacidad, dicta conferencias de sensibilización y concientización a escuelas y empresas privadas. Forma parte de la primera generación de voceros por la inclusión, es la directora de la revista digital México a la Carta, una revista de turismo e inclusión, fundadora de Invencibles, un entrenamiento para empoderar a las personas con discapacidad. Fue galardonada con el Premio Nacional de la Mujer 2019. Es paciente de esclerosis múltiple desde hace más de 20 años, pero eso no ha sido una limitante para ella. Carla Ruiz de Castilla, directora de Esperantra, máster en Economía y Administración de la Universidad La Sapienza de Roma. Ha seguido una especialización de evaluación de tecnologías sanitarias de la Universidad de Piura. Carla es experta en advocacia en salud, forma parte del Comité de Expertos en Enfermedades Poco Frecuentes de APEC, miembro del directorio de Aliber, Alianza Iberoamericana de Pacientes, y miembro de Rare Diseases International. Listo. ¿Está funcionando? ¿Nos oyen? Sí, sí, ya. Bueno, buenas tardes ya. Vamos a tratar de hacer un panel un poco más corto para terminar antes. Con nuestras invitadas, yo no sé si las personas de México están conectadas, las vamos a ver. Nuestra otra panelista. Mientras tanto, pues ya, ok. Bueno, bienvenidas a nuestras panelistas. El tema que hoy nos ocupa para cerrar este seminario hoy es inclusión, equidad. Fíjense que estamos hablando de unas palabras muy interesantes. A mí se me ocurre que podemos organizar que cada persona de las panelistas comente un poquito desde su perspectiva de trabajo, desde su perspectiva personal, cómo ve este tema y en su ciudad y en su sitio. Entonces, podríamos comenzar. ¿Quién quiere estar? La doctora Ruiz, ¿quiere comenzar? Sí, la invitamos tardes. A que nos... Listo, bienvenida, la oímos. Buenas tardes, gracias por la invitación, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, en realidad podemos hablar de diversidad, de equidad, de inclusión, y creo que tenemos que referirnos en primer lugar a la resolución de las Naciones Unidas que acaba de ser promulgada, ¿no? Y tenemos un mecanismo supranacional que va a generar una cascada de actividades y de acciones específicas en los países. En nuestro caso, nosotros somos miembros de Rare Diseases International, que es una de las organizaciones que promovió la resolución de las Naciones Unidas. Tuvimos que, en conjunto con muchos pacientes y sociedad civil en general, pedir a nuestra Cancillería, pedir a nuestro representante ante Naciones Unidas que pudiera adherir a esta resolución y que finalmente Perú respalde esta resolución y que luego cuando se dio la reunión plenaria de los 193 países, pues hemos recibido con gran beneplácito el poder tener un marco supranacional para poder adherir a esto.
En el caso de mi persona, yo pertenezco a una segunda generación de activismo. Mis padres escribieron un libro hace muchos años sobre inclusión social, sobre personas invisibles, y es así como se tenía a muchos de los pacientes con enfermedades poco frecuentes o enfermedades raras, porque la sociedad en sí no estaba preparada para poder incluirlos. No habían colegios, no habían, ni siquiera las vías estaban preparadas, por ejemplo, para poder transitar si uno fuese portador de silla de ruedas, etcétera. Entonces ahí se empezó una labor de, primero el awareness acerca de qué es, lo raro tiene que ser la indiferencia, lo raro tiene que ser el no conocer acerca de la existencia de las enfermedades raras. Y finalmente esto que pedimos, ¿no?, desde las Naciones Unidas es no dejar a nadie atrás. Y eso quiere decir que existan estos criterios de inclusión, porque un paciente con enfermedades raras no va a necesitar únicamente hacer uso de un sistema de salud y no se le tiene que abordar solamente una temática de atender su enfermedad o atender primero su diagnóstico, por supuesto, o antes que eso incluso el tamizaje neonatal. Tenemos que hablar también de qué va a ser de esa persona en términos de acceso a educación, acceso a cultura, a recreación, a vivienda, a trabajo, y cómo es que se le va a incluir en la sociedad para poder hacer que su vida pueda desenvolverse como la de los otros ciudadanos y que se haga una justicia social y finalmente pues se hable de esto que tanto comentamos, que es la equidad, ¿no? Olvidamos. Les cuento, desde mi perspectiva de trabajo, pues soy genetista, pero al mismo tiempo soy persona con discapacidad y al mismo tiempo manejo los medios de comunicación. Entonces, desde esa perspectiva yo veo que realmente la teoría está, las leyes están, todo está, no necesitamos más leyes y sin embargo no llegamos a tener la equidad que queremos, a entender la diversidad. Y hay un punto que me parece importante y es algo que yo recalco siempre, y es esto es algo que nos compete a todos, es la sociedad entera. Entonces, por eso yo siempre digo, ok, el lenguaje es importante. Hablamos de bullying, hablamos de burlas, hablamos de la forma como se dirige uno o menciona o refiere a la persona con discapacidad que tenga una enfermedad huérfana, rara o lo que sea, y entonces la forma como se diga es importante. Y no lo pensamos, la palabra, ¿qué significa discapacitado o persona en condición de discapacidad? Ahorita estamos hablando de enfermedades raras, huérfanas, pero no somos ni huérfanos ni raros, ¿cierto? Aunque a mí ser rara no me importa, me fascina ser rara. Yo quisiera, sí, mejor. Es mi manera de verlo, porque mencionó una cosa Marta, el humor. Uno mismo se burla de uno mismo, pero que se me burle otro, venga, aquí ya nos enredamos. Pero es que no hay otra manera. Es la forma positiva de vivir su propia condición, sabiendo que esto no lo reverso. Entonces, ¿qué hacemos? Empoderarnos. Y a eso va la Fundación Derecho a la Desventaja, que es la patica social que tengo. En esa patica social trabajamos el drama humano, no la parte científica genética. Eso está por un lado muy bien, pero luego hay que primero empoderar, hay que capacitar para que la persona entonces sea conocedora de sus deberes y también de sus derechos. Y segundo, que sea entonces el peleador de la equidad y de la defensa de la diversidad. La diversidad es inherente al ser humano, que somos diversos, la genética no dice nada distinto. Entonces, ese punto de trabajar la sociedad, les decía hace un rato afuera en una entrevista que hacían hace unos momentos, es lo que tenemos que hacer a diario, no solo febrero, no solo el 28 de febrero, porque el 28, 29, un día raro, pero a mí no me digan raro, pero nosotros usamos la palabra raro, yo no le veo tanta connotación tan mala, no me quedo ahí, me quedo más bien en el fondo del problema. Si me la paso en la calle peleando con todo el mundo, me pueden ver, me van a encontrar, me arriesgo a que me insulten o me digan, no sé cuántas, ¿qué le importa? Pues sí me importa. Sí me importa ver que bloquean una rampa, sí me importa que no ayudan a un ciego, sí me importa que a una persona sorda no le quieran parar bolas, sí, todo eso me importa. Esa es la tarea que yo creo que tenemos que hacer todos, porque aquí es un problema social. Y vuelvo a decirlo, eduquemos desde los niños. ¿Por qué se quitó la clase de cívica, no? A mí me parecía
pues me llamarán vieja, yo soy vieja, sí, tengo 60 y tal, pero ¿y qué? Quitemos la clase de cívica y dejamos de sensibilizar la sociedad. Ahí la perdimos. Entonces volvamos a eso. Y eso es parte de lo que las asociaciones de pacientes y las fundaciones y todo esto estamos en la tarea. Me critican el nombre, derecho a la desventaja. ¿Por qué negativo? Yo no le veo negativo. Es que yo veo la vida distinta. Claro que mi vida no ha sido fácil, he tenido suerte, pero no veo la vida en negativo. Es que ese es el punto. ¿Estamos en desventaja, sí o no? Pues claro, aquí hacemos una carrera y usted me gana, ¿no? No tengo dificultades para moverme, tantas cosas. La persona que tiene la esclerosis múltiple tiene una serie de dificultades. Entonces sí, estamos en desventaja, ok. Entonces, ¿vamos a hacer adecuaciones razonables? ¿Vamos a saber pedirlo? ¿Vamos a luchar por eso? Entonces, esa es otra perspectiva que me parece muy importante. Entonces, esto me lleva a que nuestros panelistas nos cuenten una cosa que se me ocurre pensar. Hemos identificado en cada país, en cada ciudad, en cada una de nuestras asociaciones, cuáles son las necesidades reales, específicas de nuestra población y cuáles serían. A ver, nuestras panelistas, ¿qué opinan? La necesidad y cómo, la segunda pregunta es, ¿cómo solucionamos eso o cómo trabajamos esa falla? En nuestro caso, yo creo que hay mucha necesidad de difusión sobre qué son las enfermedades raras. Para empezar, necesitamos entenderlas para poder reconocerlas y enseguida actuar en favor de los pacientes. El siguiente punto sería el tamizaje neonatal ampliado. Por ejemplo, en Perú solamente hay para 4 enfermedades y hablamos que en Costa Rica tenemos un muy buen sistema de tamizaje neonatal con una inversión por neonato más o menos de $18 y tienen cerca, creo, de 24, si es que no lo han ampliado más todavía, enfermedades que pueden tamizar. En vuestro caso también tienen auditivas y ceguera, en Perú no tenemos, por ejemplo. Entonces, creo que intervenir al paciente con la enfermedad rara de manera temprana, antes de que se genere la discapacidad, siempre va a marcar la diferencia en ese paciente y en esa su familia para poder tener una mejor calidad de vida. El siguiente tema es la odisea diagnóstica, que finalmente en nuestros países supera los 5 o 6 años de media que tienen los países europeos. Hoy en la mañana, por ejemplo, estaba en Rare Diseases International en el Ministerio de Salud de París pidiendo que hubiera acceso por lo menos a 1000 tratamientos, a 1000 medicamentos y que hubiera acceso también a poder investigar más acerca de las enfermedades raras y a incluir incluso a las personas que no tienen todavía un diagnóstico. En muchos países se aborda a la persona con enfermedad rara desde el diagnóstico confirmatorio y todas las personas y las familias que están todavía en esa su odisea diagnóstica que dura lamentablemente años, están desprotegidas totalmente y sin poder hallar una solución o una esperanza por lo menos a su caso. Entonces en Europa lo que están intentando es reducir de 5 años a 6 meses. Y eso creo que va a marcar la diferencia para un colectivo de pacientes que seguramente tendremos que replicar nosotros también en Latinoamérica. El tema del acceso a tratamientos. Solo el 5% de las enfermedades poco frecuentes, raras, tienen tratamiento. Entonces estamos ante una necesidad no solamente de atender con el tratamiento específico a estos pacientes, sino también de generar algunas alternativas como un manejo de paliativo, un seguimiento allá donde no tenemos un tratamiento específico para esas enfermedades y cómo no generar interés para invertir y para poder investigar en aquellas enfermedades que todavía no cuentan con un tratamiento. Creemos que es fundamental en Perú y en los países de la región que se aborde de manera integral. Estamos hablando en este momento solamente de políticas de salud, pero también hace falta, pues porque hay estigma, hay marginación, tenemos que hablar también de cómo van a acceder a la educación, porque más del 75% de estas personas son niños, cómo van a aprender, cómo luego cuando puedan pasar por esta etapa de niñez y sean adultos, cómo van a acceder a un empleo, a ocio, a políticas sociales. Tenemos mucho abandono de tratamiento, mucho abandono de seguimiento también porque los servicios de genética o los servicios de atención de pacientes con enfermedades raras suelen ser en las capitales de los países. No tenemos una atención descentralizada. En Perú tenemos solamente 30 genetistas y la mayoría de ellos se encuentran en Lima.
Entonces, el paciente que se encuentra en provincia tiene que acudir a la capital del país dejando su trabajo, dejando su techo, su fuente de alimento inclusive, para poder buscar un diagnóstico que en tantos casos demora tanto tiempo. En el caso del cuidador, Marta, que habías mencionado antes, también hay un tema de género ahí, porque más del 90 y tantos % de los cuidadores son cuidadoras, son las mamás de los niños. Entonces tenemos que generar políticas de apoyo no solamente sanitario, sino de apoyo social para que los pacientes puedan tener ese soporte de su familia, para que esas familias puedan ver cómo va el progreso de esa persona con enfermedad poco frecuente y finalmente llegar a estos criterios de justicia social, de equidad y finalmente ojalá tener pues la posibilidad de hablar de inclusión real de los pacientes con enfermedades raras. Yo creo que ha hecho una radiografía de cualquier país latinoamericano y de cualquier ciudad. Parece que estuviera hablando de Bogotá o de Colombia, pero somos todos. Mire que aquí resumiendo, es algo muy importante, el acceso difícil a todo, a tratamiento, a diagnóstico, la importancia del diagnóstico temprano, y mencionó una cosa que no había mencionado, al ocio, ¿no? Es que nosotros nos olvidamos de la parte lúdica de la formación. Entonces, eso es muy, muy interesante su resumen. Doctora Marta. Aló. Ya me lo aclaro. Gracias. Pues yo lo presentaría de una forma esquemática, como para que nos quede súper claro. Existe la historia natural de la enfermedad. Cuando nos empezamos a formar, trabajamos sobre la historia natural de la enfermedad, que sigue siendo válida. Entonces hablamos de que hay un primer nivel, que es la parte de la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Y aquí necesitamos fortalecer las competencias del talento humano, no solamente de salud, de educación, de las diferentes instancias en donde estamos todos los seres humanos, porque allí podemos identificar algún signo o algún síntoma de una enfermedad huérfana o una enfermedad rara, como las queremos denominar en términos general en el hoy por hoy. Fortalecer todas esas actividades de promoción y prevención y fortalecer lo que dice la política de atención integral en salud, y es algo que hemos olvidado, el autocuidado. Si nosotros no nos cuidamos a nosotros mismos, estamos fregados porque nadie va a hacer por nosotros lo que nosotros no hacemos, ni siquiera nuestra mamá, ni nuestros hijos, ni el amorcito, nadie. Está después el diagnóstico temprano y la iniciación de un tratamiento de manera oportuna. Habrá que fortalecer todos esos medios de diagnóstico, documentar lo que hay en el mundo entero, mirar y optimizar esa forma de enviar muestras fuera del país para tener un diagnóstico certero y poder acceder a tecnologías ya documentadas, no solamente en el territorio nacional, sino en otros países. Y bien lo mencionaban esta mañana cuando se estaba en la conferencia de OPS, es que, mire, las regiones tenemos casi que las mismas situaciones, las mismas problemáticas. Unámonos para poder garantizar tratamientos integrales a nuestros pacientes. Lo que siempre les hemos insistido al ministerio es, hagamos compras conjuntas porque eso disminuye costos y me ayuda a garantizar una mayor cobertura en el tratamiento. Y la rehabilitación y la paliación, que es el nivel terciario en la historia natural de la enfermedad. La rehabilitación no solamente tiene que ser del sector salud, en cuanto a la terapia física, la terapia ocupacional, el fonoaudiólogo, lo que yo necesite de aditamentos y dispositivos médicos, sino que la rehabilitación tiene que ser intersectorial, y es la inclusión social. Es cómo me apoyan otros sectores, porque es que hay una familia que está siendo afectada y vulnerada, donde los ingresos se reducen porque el cuidador ya no va a poder trabajar igual, y si tengo más de un cuidador, pues los ingresos se reducen, y tengo que mirar cómo yo lo aporto como Estado cuando yo le he dicho que usted es un sujeto de especial protección para mí, que soy el Estado. Hay que mirar el componente de educación, como bien lo mencionaban las compañeras, y esto es esa parte inclusiva y donde involucramos a nuestros educadores también. Hay que formar a nuestros educadores desde el preescolar hasta la secundaria para que ayuden a manejar este tipo de población y para que los hagan incluyentes. Así que la rehabilitación no es solamente el sector salud, sino que es un trabajo intersectorial. Y por eso en la mesa técnica distrital involucramos a todos los sectores, a educación, a integración social, ahora a desarrollo económico, porque necesitamos acceso a trabajo. Hoy por hoy hemos visto con la pandemia que podemos trabajar en la virtualidad y a veces rendimos mucho más que en la presencialidad y le generamos menos costos
en cuanto a servicios e infraestructura a algunas instituciones, así que tendríamos mucho que trabajar. Y en la paliación tendríamos que trabajar con todo el tema ya documentado en nuestro plan de beneficios, que es la medicina alternativa. Pero existe un término mucho más amplio que se llama la medicina integrativa, y es que tenemos otro conjunto de actividades que se suman a la medicina occidental para el manejo de los pacientes y que es menos invasiva y que nos daña menos el hígado, el riñón, porque los medicamentos generalmente nos van a crear un efecto secundario y es ese daño a nivel hepático o a nivel renal. Así que es que incluyamos esa medicina integrativa. Algunos no están de acuerdo desde la parte de la medicina occidental, pero eso aporta muchísimo. Así que en la paliación también tenemos mucho que hacer y no solamente es el sector salud, solo somos absolutamente todos, como complementando lo que ya han mencionado las compañeras anteriormente. Bueno, entonces aquí ya vamos viendo el panorama, tanto en los diferentes países como el nuestro local. Y uno se preguntaría, bueno, ya más o menos Marta introdujo un poco el tema de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Cómo remediamos esas necesidades que ya identificamos? Yo les quiero contar que aquí en la universidad tenemos la cátedra que se llama Inclusión, Medicina, Discapacidad y otra que se llama, porque está suspendida, Inclusión, Sociedad y Discapacidad. Vamos a integrarla, las dos, para que sea una sola cátedra donde le enseñamos a todos nuestros estudiantes. No solo es para medicina, es una cátedra dirigida a todos los estudiantes de la universidad. Entonces, fíjense lo que les decía, que una de las propuestas nuestras de que qué podemos hacer es educar la sociedad. Comienza por ahí. Yo les decía volver a los niños, al colegio, sí, es importante. Los niños corrigen a los adultos. El papá que bota un papel y el niño le dice, papi, los papeles no se botan. Entonces ya como que le da pena, ¿cierto? Y realmente educar al adulto también en todos los estamentos. Y el taller de famoso de ponte en los zapatos de, que es la sensibilización, aquí lo hemos hecho. Tuvimos al padre rector, al vicerrector como persona sorda unas horas, a la directora de la biblioteca como persona ciega, al director de planeación y de planta física en una silla de ruedas para que vea lo que es bueno, moverse aquí adentro, ¿no? Y eso ayuda. Yo creo que esa es una de las cosas que yo diría hagamos. No sé qué más se les ocurre. ¿Ustedes qué más pensarían? Propuestas de cómo resolvemos ya identificamos problemas y necesidades. Ahora, ¿qué propondrían ustedes? ¿Cómo resolvemos? Si quiere Carla comenzar. Claro, creo que todo pasa por conocer acerca de para poder luego luego abordar, ¿no? Entonces, en nuestro caso, todo ha dependido de la voluntad política, casi siempre impulsada por la sociedad civil organizada. La sociedad civil organizada realmente mueve montañas. Entonces, cuando ponemos el tema en agenda y ahora que tenemos este tema supranacional de la resolución de las Naciones Unidas, se nos hace más como un abre puertas, si quieren de alguna forma, porque todos los países han adherido a esta resolución de atender de manera holística las necesidades sociosanitarias de los pacientes con enfermedades raras y sus familias. Entonces, las Naciones Unidas van a pedir en cierta forma una rendición de cuentas y creo que ahora sí, pues los gobiernos van a tener que tener un área especializada. En nuestros casos, por ejemplo, que tenemos ya una legislación específica, se nos hace como un poco más sencillo. Nosotros tenemos una ley específica desde el año 2011 y tenemos en el Ministerio de Salud un equipo de trabajo bastante proactivo que quiere trabajar por las enfermedades raras. Esta mañana hemos estado en un evento y muchos de los funcionarios decían, yo soy camiseta de enfermedades raras, y se ve cómo gestionan, incluso dando más de sus horas, de su tiempo para poder sacar incluso más cosas en favor de los pacientes. Pero siempre hemos estado con esta óptica de solamente salud. Lo que tiene que generarse ahora es un cambio en la visión de cómo tenemos que actuar y creo que tienen que haber convocatorias multisectoriales, tenemos que hablar con más ministerios, tenemos que unirnos, en el caso de Perú, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Inclusión Social y generar políticas de soporte. Ojalá en algún momento se puedan dar incluso algunos subsidios a las familias de grandes dependientes, justamente para apoyar a esas cuidadoras y cuidadores
y apoyar a que el paciente no deje de acudir a sus controles médicos o no deje de tener tratamiento. Otro tema es generar las condiciones para poder investigar localmente también, porque a veces esperamos que esto venga de los países de alta vigilancia sanitaria o con más avance, pero también podríamos nosotros incentivar investigación local o regional para poder atender algunas enfermedades que en este momento todavía no puedan ser atendidas. Creo que hay muchas cosas por hacer, estamos apenas al inicio, a pesar de que nosotros tenemos una ley que ya tiene más de 10 años, en realidad recién el fin de semana pasado se han dado todos los lineamientos para poder hacer que las personas con enfermedades raras puedan ser beneficiarios de esta ley cuando tienen un tratamiento de alto costo. Esos 10 años que pasaron han sido simplemente 10 años en los cuales nos hemos estado preparando, no ha habido una asignación presupuestal. Creo que las leyes también tienen que tener su asignación presupuestal porque si no todo se queda en buenas intenciones. Entonces creo que multisectoriales y con la asignación presupuestal necesaria para implementar las leyes.